Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión de criminología y criminalística. Y precisamente el tema que corresponde para esta primera unidad de esta asignatura es la criminología. Estaremos viendo el concepto, las finalidades de la criminología, los diferentes métodos por los cuales la criminología se auxilia para cumplir con sus funciones, así como lo que es la síntesis criminológica. También abordaremos algunos aspectos como las principales teorías que aborda la criminología, también algunos de los autores más relevantes que ésta ha dejado con el paso del tiempo. También, pues, en este caso, el binomio que tenemos los abogados con los criminólogos al respecto de nuestra labor, ¿no? Sobre todo, y obviamente en énfasis con el derecho penal, con la justicia penal y con el sistema penal. Entonces estaremos nutrida esta sesión al respecto. Bueno, vamos a partir precisamente pues, de esta introducción a la asignatura. Ya tuvimos la oportunidad de conocernos y trabajar en el módulo pasado, teoría de la norma penal. Y bueno, vamos a comenzar de la asignatura. Por tal motivo, pues, en esta ocasión no una presentación del docente, puesto que ya trabajamos justo el módulo pasado de manera conjunta. Bueno, precisamente cuando nos referimos a la criminología, bueno, pues vamos a hacer mención precisamente de una ciencia penal. De hecho, lo mencionaba parte de nuestro temario en el módulo pasado, que era la norma penal, precisamente la relación del derecho penal con otras ciencias penales. Y bueno, en definitiva, ciertamente la criminología pues, se considera dentro de estas ciencias penales, porque abarca un aspecto importante, lo que tiene que ver con el criminal, ¿no? Específicamente con el criminal. Ese es su principal objeto y a su vez sujeto de estudio. A diferencia de la criminalística se centra, perdón, un poquito más en lo que es el crimen, ¿no? En la escena del crimen, no las particularidades del crimen. Mientras que la criminología, una vez más hago hincapié, hace hincapié al criminal, ¿no? Al sujeto que realiza precisamente el crimen. Suenan a veces similares, pero se diferencian bastante precisamente por este pequeño detalle. Una a sentarse en el sujeto del delito y otra a sentarse en los objetos, ¿no? Sobre los que se realizó precisamente el iter criminis. Pero bueno, ya será materia de una unidad posterior, precisamente analizar la criminalística. También abordaremos durante este módulo lo que tiene que ver precisamente con la penología, también una rama precisamente de las ciencias penales interesante porque pues se encarga precisamente de analizar las penas, ¿no? Medidas de seguridad que se imponen a una persona. También tiene relación con lo que vimos el módulo pasado cuando hablábamos del derecho penal objetivo y del derecho penal subjetivo. La penología precisamente pues va a ser la forma en la cual pues se robustece y se hace válida pues esta posibilidad del Estado del jus puniendi y del jus penale. Muy bien, bueno, nos dice que en todo caso esta criminología va a ser una ciencia multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se basa en diferentes ciencias, no es única, está alimentada o está auxiliada de diferentes, de diferentes ciencias o disciplinas. Entre ellas, por ejemplo, lo que sería la sociología, la cual cumple una tarea en particular en el aspecto del criminal. La psicología, sobre todo por la cuestión de la perfilación criminal, también tiene mucho que ver ahí, entre algunas otras ciencias, que tienen bastante de relación con el criminal. Y bueno, precisamente lo que hace es el análisis del estudio del crimen, ¿no? De lo acontecido, de qué manera se puede prevenir el crimen, digamos que no se queda solamente en la explicación del crimen, sino allá a nivel macro,
entender por qué a lo mejor una sociedad, una región en particular, un estrato social inclusive puede ser, tiene un alto perfil criminal, ¿va? Y buscar precisamente pues las herramientas que ayuden a que se disminuya esa tendencia criminológica, obviamente generando que haya una prevención y una disminución del crimen. Ya decíamos precisamente que pues se va a concentrar en conocer las causas del crimen y las consecuencias. Y obviamente en esta relación causal, pues buscar, ¿no? Si ya sé cuáles son las causas de que en este momento a lo mejor el crimen se haya elevado o un tipo de crimen en particular, ¿qué puedo hacer precisamente para atacar esas causas y en consecuencia que el delito disminuya? Asimismo como conocer las consecuencias, ¿va? Porque también hay una marca, una cicatriz que deja precisamente no solamente en la víctima, en los ofendidos y en la sociedad misma, precisamente, la comisión de un delito. Y bueno, precisamente decíamos que pues busca centrarse también en la conducta del criminal, ¿va? Siempre desde el punto de vista científico, ¿va? No es una ciencia, digamos, aleatoria, ni es una ciencia eh, subjetiva, no pragmática, sino que por el contrario, ¿no? Es una ciencia objetiva, eh, concreta, y centrada en la evidencia científica, no en meras suposiciones. Y bueno, precisamente nos dice que por tanto la criminología realiza un análisis profundo de la naturaleza del crimen, sino además de las políticas y sistemas de justicia que son más efectivos, decíamos, para, en su caso, no solamente castigar el crimen, sino prevenirlo. En la medida de lo posible, o que se apliquen como última ratio, pues a lo mejor los castigos más severos que puede imponer la norma penal. Si podemos buscar otros medios menos violentos o menos lacerantes para el individuo, pues lo hará de esta forma. Y bueno, pues en esta sesión, como decíamos, abordaremos pues, los diferentes métodos en los cuales precisamente la criminología se basa, ¿va? Cuáles son las aplicaciones que puede tener precisamente la criminología, quiénes serán sus principales teorías, principales autores, ¿va? Y bueno, pues toda la incidencia que tiene, decíamos, no solamente en el aspecto psicológico, no solo en el aspecto sociológico, sino sobre todo en el aspecto jurídico. ¿Va? Y bueno, más adelante detallaremos que incluso aterriza en el ámbito de lo judicial. Y bueno, pues nos señala que de igual forma en la cuestión de la seguridad pública, ¿no? Entonces nos damos cuenta de la magnitud, de la importancia, de la relevancia y la pertinencia que tiene precisamente la criminología como una ciencia penal que, les decía, pues no se puede considerar como separada o ajena al derecho penal, ¿no? Es un binomio, o así yo lo determino, un binomio que conjugan juntos y que logran metas, cometidos y éxito de manera conjunta. En ese mismo orden de ideas, bueno, vamos a analizar precisamente, pues, cómo la criminología, en su concepto,
nos dice que va a ser aquella ciencia que estudia las causas y consecuencias de los comportamientos delictivos. Una vez más, centra su objeto de estudio en una persona, en un sujeto, en los comportamientos que estos despliega. Y decíamos, a diferencia de la criminalística es más de la cuestión material, en dónde, cómo, con qué se realizó el delito, ¿va? Digamos, los instrumentos o los medios con los cuales se llevó a cabo el delito, eso nos ayudaría a entender la criminalística. La criminología, se dan cuenta, se centra en los comportamientos delictivos, el por qué o los motivos que tuvo la persona pues para cometer el crimen. Por ejemplo, motivos económicos, motivos emocionales, afectivos, motivos incluso hasta de formación de la persona en el entorno en el que se viva, y puede decir una persona con alto índice criminológico, porque pues está en un entorno en el cual precisamente el delito pues es el día a día o el común de la vivencia. Y eso explicaría, por un lado, su comportamiento delictivo. Va, lo nota como algo normal, algo natural, algo cotidiano, y pues lo replica. ¿Va? Pudiera ser el caso. ¿Va? No es la única, porque no es la única forma en la cual que motiva a una persona a realizar delitos. Y bueno, como señalábamos, se enfoca en la conducta humana y en las estructuras sociales, ¿verdad? Precisamente que pueden ser a veces factores que atenúen o que hagan con mayor posibilidades que un delito se esté cometiendo. Y por eso hablábamos hace rato que la sociología, por ejemplo, más específicamente la sociología criminal, va a ser una ciencia de las cuales pertenece precisamente, decíamos, esta multidisciplinaridad que tiene la criminología. Porque pues precisamente al estudiar el entorno en el cual una persona se desarrolla, explicará en mucho sentido el por qué es una persona delictiva. Por ejemplo, no quiero señalar que es absoluto, ¿va? Pero pues hay una tendencia precisamente que pues a lo mejor entre menor índice o estrato social pertenezca a una persona, mayor posibilidades tendrá de delinquir. Si eso le sumamos, por ejemplo, cuestiones de vivencias familiares o de violencia o rotas, en ese sentido, también, ¿no? Empiezan a aumentar la posibilidad de que una persona se vuelva delincuente. Y si a eso le tomamos el factor, por ejemplo, de bajo o escaso niveles de estudio, pues se vuelve un caldo de cultivo perfecto para la criminología. Una vez más, no se generaliza, porque bien puede haber sus excepciones. Solamente se hace mención que, bueno, pues son aspectos que precisamente hacen que se vuelva la mayor incidencia en poder cometer delitos, pero no es una regla absoluta o una regla que no se rompa. Me han dicho, es una estadística que permite este, conformar esta situación. Bueno, en este caso, la criminología tiene muchos ámbitos de aplicación y, bueno, entre ellos hablábamos precisamente también ámbitos de investigación. Es decir, es hasta cierto punto amplia en sus líneas de investigación, en sus técnicas, métodos, estrategias de allegarse de información, de validar esta información, y que por tanto precisamente hacen que los resultados, las hipótesis que se someten a prueba puedan ser consideradas como fiables y válidas. Ya decíamos aspectos como la psicología criminal, es una
precisamente apoya la criminología, la sociología criminal, sociología del delito, y bueno, pues desde nuestra perspectiva como licenciados de Derecho y como maestrantes que son en el aspecto del derecho penal, bueno, pues también ayuda a construir, nos dice, respuestas aplicables al porqué del delito, ¿no? Desde el punto de vista del delincuente. Ya señalábamos en las características de la previa, pues sobre todo su énfasis multidisciplinar. ¿Por qué? Porque nació de la conformación precisamente de este tipo de ciencias, la psicología, la sociología, hasta cierto punto la medicina, el derecho, la estadística, por ejemplo, hasta la geografía, aunque no lo crean, forma parte de, de las ramas que auxilian la criminología. ¿Por qué? Porque hay teorías que abordan, por ejemplo, que la conformación territorial de una sociedad incide precisamente en el tipo de delincuencia o el tipo de delincuentes o los índices de criminalidad que se llevan a cabo en función precisamente de esa estructura social y territorial. ¿Ah? Por ejemplo, hay una que nos habla, que ve de manera radial a un territorio determinado, donde está sentada una población, y nos va a decir si se focaliza sobre todo en los centros, ¿no? O se focaliza en el segundo radio, la criminalidad, y en la parte alejada del centro, ¿no? En los suburbios, o en las zonas de alta clase, ahí va disminuyendo el tipo de delito en particular, y a lo mejor aumentan otros. ¿No? Entonces, por eso les decía, tiene aplicación en estas ciencias. ¿Va? Les voy a compartir un video que nos explica, y también les compartiré el link para que puedan acceder al mismo, que nos platica de manera muy completa precisamente algunos puntos básicos de la criminología. ¿Va? Permítanme en los que y regreso. El otro día hablábamos un poco sobre la criminología, cómo es que también esta ciencia multidisciplinaria apoya a la sociedad para también hacer esta prevención de delitos. Pero exactamente, ¿qué es lo que estudia la criminología y cómo es que lo estudia? Es la pregunta a la que le vamos a dar hasta el video de hoy. Por eso hoy te presento la criminología y sus objetivos. Antes de comenzar debemos recordar el significado o el concepto de la criminología, que estudia conductas, todas esas conductas que llevaron, todas esas causas también que llevaron a una persona a delinquir, a seguirse de la norma, desde motivaciones, deseos, patrones de conducta. Tenemos muchísimos factores los cuales van a afectar o van a motivar a una persona a llegar a ese punto de cometer un delito, desde el delito más pequeño que se pueden imaginar hasta el más grave que podría ser, a mi parecer,
el homicidio. Robo, lavado de dinero, narcotráfico, violaciones, asesinatos. Tenemos una enorme y larga lista de delitos y nosotros nos vamos a centrar en cada uno de ellos. Nosotros no solamente vamos a estudiar asesinos, también vamos a estudiar ladrones, vamos a estudiar estafadores, etcétera, etcétera. Esto estudiando desde los puntos de vista que ya estábamos hablando, que vienen de este concepto que les dije. El delito en sí, cuál fue el delito que cometió y por qué ese delito, y también cómo cometió ese delito. El delincuente, qué fue lo que le motivó a esa persona a llegar al punto de cometer ese delito, por qué, para qué, tiene algún beneficio con eso, un beneficio económico, un beneficio emocional, sentimental, mental, y a la víctima, ¿por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿Por qué eligió ser persona para que sea su víctima? ¿Cómo es que la víctima terminó siendo víctima de este delincuente? Iba solo, sola, era de noche, estaba saliendo a trabajar, lo conoce, no lo conoce. Todos estos aspectos también hablan sobre ese control social, esa prevención a la que les ven hablando desde el video pasado. Nosotros solamente vamos a investigar, nosotros no solamente vamos a llegar cuando ya se cometió el delito. También vamos a prevenir. Vamos a tratar de crear una barrera entre el delito y la ley. Esta barrera que vamos a crear o que buscamos crear para que estas leyes no se rompan y poder tener este control social, vaya, que la sociedad pueda vivir pacíficamente, en paz, que no tenga miedo de salir a las calles. Es una de las tareas importantes que nosotros vamos a tener. Recuerdo una vez que platiqué con un médico y él nos decía que un médico no cura las enfermedades. O sea, sí, pero ese no es su objetivo principal. El principal objetivo de un médico es prevenir las enfermedades, hacer que todas las personas no se enfermen. Eso es lo que debería de ser un médico. No solamente actuar cuando la persona ya está enferma, cuando ella tiene una patología, cuando ella necesita una cirugía, un trasplante. No. Un médico también debería de actuar antes de que ésta se enferme. Nosotros de igual manera tenemos que hacer esa actuación antes de que se cometa un delito, para que así ya no haya delitos. El punto no es investigar delitos, o sea, sí, pero también el punto mayor es prevenir esos delitos. De manera general, podemos determinar 4 objetivos que la criminología debe de cumplir. El primero de ellos es el análisis de las causas del delito. Como ya he estado diciendo, tenemos que buscar esas causas, darle un análisis a qué fue lo que llevó a esta persona en cometer cierto delito. Repito, causas, desde endógenas hasta exógenas, ambientales, familiares, económicas, cualquier tipo de causa, tenemos que analizarla. El segundo objetivo que tiene la criminología es la de estudiar la extensión del delito y su medición. Esto quiere decir contabilizar cuántos delitos se cometen y en qué localidad o lugar son realizados. Vaya, establecer un tiempo y lugar de estos delitos a los que se cometen, además de la cantidad de. El objetivo número 3 es procesos de elaboración y aplicación de las leyes penales. ¿Son factibles o no? Si se necesita algún tipo de reforma, quizás no vamos a poner leyes, nosotros no vamos a crear leyes, no vamos a crear penas, simplemente vamos a analizar cómo es que estas leyes y estas penas se aplican en la sociedad, si son factibles, si son funcionales o si es que se necesita modificar algo. Y el cuarto y último objetivo, repito de manera general, es la elaboración de programas de intervención, estos dirigidos a la prevención y control de delito. Como ya les estaba diciendo, nosotros no solamente vamos a actuar, estudiar o empezar a trabajar cuando ya se cometió este delito, sino que también vamos a crear estos programas de prevención. Lo que nosotros queremos es bajar la delincuencia, no solamente ponernos a estudiar, encontrar criminales, encontrar delincuentes y encontrar las causas o motivaciones del por qué hicieron ese tipo de delitos, sino que una vez sabidas ciertas causas o ciertas motivaciones que se pueden estar repitiendo en muchos sujetos, crear estos planes de prevención o programas de prevención para que así ya no hayan más delitos. Repito, nosotros o el país en general debería de buscar o debe de buscar que la delincuencia baje, no solamente estudiar la delincuencia, sino hacer baje, tener un control. Es que si estamos hablando de criminología, créeme que hay un mundo entero de lo que podemos hablar. Y todo tiene que ver con qué. Desde la criminología en sí, los objetivos que vamos a cumplir, cómo lo vamos a cumplir, la criminológica, el criminal. Espero poder preparar un video completo, lo más completo posible, sobre un crimen diagnóstico, cómo realizarlo, qué factores debemos realizar. Es básicamente el producto final, vamos a llamarlo así, es el producto final de un estudio criminológico. Todos los factores que vamos a estudiar
tiene que ver con todos los objetivos que tenemos que realizar dentro de la criminología. Por el momento lo voy a dejar aquí, ya que, repito, es mucha la información la que debería de proporcionarles, pero vamos poco a poco. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que les haya interesado el tema. Siempre los voy a invitar a que busquen más información tanto en libros como en internet, en informes, en estudios, investigaciones, en todo tipo de fuente que puedan encontrar. Así pueden ampliar todo este conocimiento. Si hay alguna duda o algún tema del que quieren que hable, déjenlo en los comentarios y con mucho gusto se los traigo al final. Por el momento sería todo, les deseo excelente día, excelente tarde o excelente noche y recuerden, hazte crimen. En este momento comparto en el chat la liga precisamente del video que acabamos de revisar. Precisamente hablábamos precisamente de estas tareas que cumple la criminología y bueno, señalamos que pues, sobre todo se centra en conocer las causas, ¿no? Precisamente y en su momento las consecuencias de lo que es el crimen, ¿va? Y bueno, se va a raíces profundas precisamente de dónde surge, ¿no? La criminogénesis precisamente del delito. Y en su caso, como les decía, maneja la constitución de la estadística, es decir, puede conocer bien las cifras delictivas a lo largo de un determinado tiempo o de un lugar determinado y señalar precisamente cuáles son los patrones de por qué está llevando a cabo este tipo de delito con tanta regularidad y cómo ha ido evolucionando el mismo. ¿Va? Por ejemplo, en algunas zonas, señalar, bueno, de acuerdo al perfil geográfico, socioeconómico, eh, educativo que tiene esta zona, bueno, hay una mayor incidencia de ese tipo de delitos. Y el patrón precisamente dice que va a la alza, va a la baja, etcétera, de acuerdo a las diferentes circunstancias que intervengan precisamente con ese contexto histórico, sociocultural, económico y social en el que se lleva a cabo el delito. Decíamos que no solamente se centra en explicar, pues ya después de que pasó el delito, el por qué, sino también buscar precisamente o proponer precisamente acciones políticas,
¿no? En este caso, que los gobernantes tendrán que aplicar en auxilio, cooperación de los criminólogos para prevenir, ¿no? A través de las estrategias y políticas de prevención del delito, bueno, pues van a ir atacando punto por punto precisamente esas causas que se generan al delito. Y bueno, siempre hablando desde el punto de vista del respeto de los derechos, porque, pues, ya decíamos, tiene un sentido jurídico, precisamente la criminología, como parte también de las ciencias en las cuales se llega a auxiliar el derecho mismo. Y en ese mismo orden de ideas, bueno, pues precisamente la criminología, pues tiene un aspecto en el cual participa lo que es el tratamiento penitenciario y postpenitenciario, ¿va? Que precisamente el tratamiento penitenciario pues va a ser un articulado precisamente multidisciplinario, dinámico, individualizado, en el cual a cada delincuente pues se le va a establecer pues una forma de ayudar a rehabilitarlo, a adaptarlo, a reeducarlo, para precisamente que en su caso, cumpliendo su condena, pueda reingresar a la sociedad con una persona ya de bien, nuevamente con el aspecto criminal. ¿Va? Entonces, decíamos, es amplia, es bastante amplia la criminología en lo que busca, en lo que persigue y en sus finalidades, por supuesto. Por lo tanto, pues es una rama que requiere de bastante sustento para poder lograr estos objetivos. Decíamos, no lo hace de manera aleatoria, no lo hace de manera en suposiciones o o en improvisación. No, tiene que hacerlo con un sustento amplio, un sustento real, precisamente de, del crimen y del perfil del criminal. Bueno, la criminología, decíamos, precisamente ocupa métodos basados en la ciencia, ¿no? No simples interpretaciones eh, individuales de un sujeto en particular. No, ciertamente los tratadistas de la criminología han ocupado precisamente tanto métodos cuantitativos como métodos cualitativos para poder precisamente llegar a conclusiones que sean válidas. Decíamos en el aspecto cuantitativo, mencionaba yo que la estadística precisamente es una de las ramas que les sirven precisamente a la criminología, pues para poder entender qué patrones se están llevando a cabo, en dónde se encuentran los mayores niveles, las mayores incidencias, o qué suscita en su caso de mayor manera la comisión de un crimen y bueno, pues precisamente la correlación que va a existir entre todos sus aspectos, ¿no? Decíamos que hay una relación causal del qué y del mismo delito, que lo está generando y el delito mismo y después de las consecuencias. Y con esa correlación entre variables dependientes e independientes, bueno, pues puede ayudar a, señalamos, a establecer ciertas políticas, ciertas estrategias que ayuden a la disminución, a la prevención o en su caso a la erradicación del delito. Valga la magnitud de este. Digo, a lo mejor hablar de erradicar suena muy fuerte, hablando del delito, o sea, que se elimine completamente, pero bueno, a lo mejor lo que hace referencia es que si la incidencia era alta, que disminuya a lo mínimo y pues podemos hablar precisamente que se corta, ¿no? De tajo esta incidencia para traerla a sus mínimos y que por tanto se vuelva accidental y no lo cotidiano. Y también ocupa métodos cualitativos, ¿no? Sobre todo basados en las ciencias sociales, ¿no? La sociología, por una de ellas, en la que precisamente pues, busca la explicación, decíamos, de elementos, de fenómenos, de circunstancias que no son medibles matemáticamente hablando,
pero que sí cualitativamente son importantes, porque pues, que estas experiencias o percepciones individuales ayudan a entender cuál fue la motivación detrás de una conducta delictiva. Y bueno, también puede explicar a nivel social, pues, estos malestares que genera la comisión de los delitos, ¿no? A gran escala, ¿no? Bueno, hay que mencionar que la criminología se ha diversificado en diferentes ciencias criminológicas. Está la antropología criminológica, la biología criminológica, la sociología criminal del delito y la psicología, perdón, criminológica, ¿va? Todas ellas precisamente con una función en particular, lo que hace que el perfil precisamente del criminólogo sea complejo, sea complejo. Y tal vez por eso es que tiene un cierto auge en este momento el estudiar criminología, ¿va? Porque no se centra en un aspecto muy reducido o muy particular del crimen, sino que pues, puede tener diversas explicaciones. Digamos que hay un trinomio biopsico social en el cual pues, hay aspectos biológicos que pueden explicar la criminología, aspectos psicológicos que la pueden explicar o aspectos sociológicos, ¿va? Y en este caso ocupa los tres, ¿no? Los biopsicosociológicos como parte, ¿no? De un entero que influye en el individuo y que esto le ayuda, bueno, no le ayuda, han dicho, le suscita que tenga una mayor propensión al crimen a personas que no, que a lo mejor tengan otros factores biopsicosociales que a lo mejor ayuden a que esa posibilidad disminuya o que no sea tan latente como en otros individuos. Y bueno, Lombroso precisamente señala que hay factores biológicos como la constitución física que hacen que precisamente alguien sea mayor propenso a cometer el delito. Hay aspectos biológicos, ¿no? Basados en características genéticas fisiológicas que impactan en la conducta criminal, ¿va? De repente, una cuestión neuronal, ¿va? Puede a lo mejor hacer que una persona pues, sea más proclive a cometer el delito, o de la química cerebral inclusive, ¿va? Personas que a lo mejor requieren altas dosis de adrenalina o de algunas otras químicas cerebrales, pues para sentir, ¿no? Para poder eh, para poder porque pues viven, valga la redundancia, disasociados, ¿no? A la realidad y eso pues son los que los centran. ¿Va? Entre algunos otros, ¿va? Algunos otros aspectos fisiológicos de la persona. No se diga el entorno social precisamente juega un papel preponderante, porque precisamente esto motiva o, sí, o va conformando al individuo. Ya señalaba yo hace un momento, si la persona, pues, por ejemplo, ha crecido en un ambiente, pues, de escasos recursos, por un lado, un ambiente en el cual también hay bajo nivel educativo, un ambiente, además, le quieren sumar familiarmente dividido y que inclusive pues, tenga que ver con la cuestión de la violencia o el abandono que pueda tener esta persona, pues decíamos, no es una regla general, pero pues sí es un caldo de cultivo en el cual perfectamente puede generarse un delincuente. ¿Va? Una vez más señalo, con sus debidas proporciones y con sus excepciones, claro que por supuesto que puede suceder que haya excepciones a esta situación, pero sí tiene mucho que ver el entorno social en el cual se desenvuelve una persona para ver si comete un delito o incluso si los va a repetir, ¿no? Si va a repetir conductas delictivas.
Y bueno, también desde el punto de vista psicológico, bueno, pues busca entender aquellos procesos mentales que precisamente ayudan a que el individuo, a través de las emociones, ¿no? Pueda tener una mayor predisposición a la ejecución de actos criminales, ¿no? Entonces, para redondear, señalamos que precisamente tiene mucho sentido el que las ciencias tecnológicas todas se tomen en cuenta como parte precisamente de un todo en el cual la criminología pues es la que manda, la que encabeza, y ordena, y en su caso recopila la información que todas estas ciencias aportan para dar una explicación mayor, más amplia y más efectiva precisamente de lo del crimen. Bueno, hay diferentes teorías que nos pueden hablar de lo que es la criminología. Las vamos a comentar a continuación. Una teoría criminológica importante, la teoría del control, bueno, que nos habla precisamente de estos lugares en donde el Estado no tiene incidencia, no tiene preponderancia, también les llamamos estados fallidos, porque el Estado no hace que se cumpla el Estado de Derecho, no hace que se cumpla el debido proceso por un lado, genera altos índices de impunidad de la comisión de delitos, y eso pues ¿qué genera? ¿No? Que precisamente la población pues se sienta que va por su cuenta, y que pues en su caso que pues la heterocomposición o la autocomposición no son medios idóneos para resolver conflictos, sino que a lo mejor la autotutela va a ser la manera en la cual más se va a realizar la resolución de conflictos. Y no solamente conflictos entre personas, sino interpersonales. Va una persona que tenga a lo mejor un conflicto de no poder alimentar a su familia, en una sociedad en la cual no hay controles, la autoridad ha sido rebasada, pues le va a ser muy simple, muy sencillo a lo mejor saquear algún centro comercial, una tienda de autoservicio, de que diga, pues, es primero yo. Además, pues, no hay una vigilancia, o no hay un control, o no hay una estricta aplicación de las normas, y pues tengo una alta posibilidad de que, aun cometiendo un delito, nadie diga nada o no pase absolutamente nada. También hay una teoría del aprendizaje, bueno, que precisamente señala que hay ciertos ambientes que ayudan demasiado al criminal a asociar precisamente conductas criminales. Por ejemplo, se ha hecho crítica en el caso de nuestro país de las cárceles, ¿no? Como universidades del crimen. Y en algunos casos así ha sido, en donde el delincuente a lo mejor entra por una cuestión baja, delitos a lo mejor de no tan alto impacto, pero después de su estadía en la cárcel, pues se dedicó a la extorsión, se dedicó al tráfico de drogas, se dedicó a muchos otros delitos, a lo mejor más fuertes de los que entró, y sale, si es que salen, pues más maleado, ¿no? Sale con posibilidades, pues no, de no haberse reformado, sino de, pues incluso haber profesionado la práctica de un delito, ¿no? Y la primera vez caí, a lo mejor por descuidado, por no hacerlo adecuadamente, las siguientes veces pues, no va a volver a caer tan fácilmente. Y ya lo decíamos, hay teorías etiológicas que ven al criminal y al crimen con un factor triple, el biopsicosocial, el cual pues en conjunto explican muy bien el por qué una persona se comporta de manera criminológica.
Bueno, hay que hacer mención o el porqué de esta asignatura, ¿no? En la maestría en Derecho Penal me puse yo precisamente a indagar, a investigar, y bueno, pues encuentro que sobre todo que tiene mucha aplicación, mucha conexión con ustedes, maestrantes en Derecho Penal. ¿Por qué? Porque en la práctica cotidiana, en los tribunales, en el Ministerio Público, en las fiscalías va a ser el pan de cada día el tener que ver con la criminología o con un criminólogo, porque dice que senta las bases científicas que enriquecerán e informarán sobre el derecho penal, sus posibilidades de definir y sancionar el delito que se ha cometido. También, sobre todo, un poquito la foto, en el aspecto de lo judicial, ya en la práctica, pues nos va a servir mucho la criminología. A lo mejor más en el ámbito de la fiscalía, seguramente la defensa no lo tiene tan relevante el uso de la criminología, pero es indispensable, indispensable, puesto que pues, los peritos criminólogos son muchas veces los que apoyan al juez para la indemnización de la pena, como a través de la entrevista, bueno, en diferentes aspectos, pero hay una parte en la recepción del delincuente a la cárcel, pues de su entrevista criminológica y conocer todos los aspectos de su vida para poder encuadrarlo a lo mejor en un perfil e informarle al juez su índice de peligrosidad. Las posibilidades de resiliencia de la persona, o incluso si pues a lo mejor se va a perfeccionar, ¿no? En la práctica de un delito, nos puede ayudar a adelantarnos a esas circunstancias. Y bueno, decíamos, forzosamente tenemos que verlo como un trabajo en conjunto, un binomio, el abogado y el criminólogo, pues para poder llegar a mejores resultados en la aplicación de la justicia en materia penal. Vamos a casi a acabar con esta parte del tema, pues para aplicar la actividad que queda en esta semana. Bien, ya decíamos que también no solamente va a explicar ya sucedió el delito, sino de qué manera podemos prevenirlo, de qué manera se cometerá de menor medida Y bueno, lo va a hacer precisamente a través de la enseñanza de estrategias de prevención y de analizar el impacto que tiene en la sociedad precisamente la comisión de un delito. Va. Bueno, vamos a dejar por aquí el tema, ¿no? Estamos llegando a prácticamente a la parte final de nuestra sesión para poder dar explicación a la tarea de esta primera semana del módulo 2, que nuestro módulo se llama Criminología y Criminalística. Para esta primera actividad, bueno, les solicito que en base a los recursos que les estoy ofertando en la módulo 1, ahora procuré ser más amplio en los recursos bibliográficos que les aporté. Por un lado, también hay un par de diapositivas, una press y una diapositiva de presentación, y me parece que también les subí un video, ¿no? Un enlace, precisamente pues para que puedan ustedes revisar todo el material y con ya con la colección de material y con investigación independiente, pues genere una infografía sobre la criminología. ¿Va? Les voy a solicitar que en esta ocasión no solamente me manden el archivo de la infografía, sino que generen una portada, que generen un índice, generen una introducción, ya en la parte del desarrollo pongan como tal su infografía, hagan conclusiones o olviden generar sus referencias bibliográficas en el formato APA séptima generación. Este formato APA lo pueden encontrar en todas sus presentaciones digitales, es amplio. Y también yo les dejé un enlace en la carta descriptiva. Se puede checar la carta descriptiva y ahí hay un enlace que te lleva precisamente a las normas APA
checa bien, por favor, esta parte de la citación y de la referenciación en normas APA, última edición, porque nos ha solicitado la universidad que seamos más estrictos en la aplicación del mismo. Tratando de retroalimentar de manera general algunas de las tareas del módulo pasado, algunos tienen esta cuestión de no citar, muchos no citaban, y algunos otros no referenciaban. ¿Va? O no referenciaron adecuadamente. También llega a haber tareas muy bien citadas y bien referenciadas. Si fue tu caso, bueno, pues sigue en la misma sintonía. Mándame precisamente de manera adecuada esa información porque, una vez más, repito, la universidad nos está solicitando que seamos más estrictos y tiene sentido porque estamos en un nivel de posgrado y ya tenemos que tener manejada muchas más habilidades. También mencionar que les sugiero y se va a calificar también en su infografía que incluyan un código QR a algún enlace de un video, de una noticia, de un blog, de un podcast, de, no sé, de un archivo wiki, no sé, ustedes quieran y manden, que tenga que ver con la infografía, con el tema de la infografía. A lo mejor también un podcast que habla muy bien desde un par de puntos de vista de criminólogos, anéxeme un capítulo en particular de ese podcast y va a ser muy útil. O encuentran un blog que haga referencia al tema, pongan el enlace del blog mediante el código QR. ¿Va? No se les olvide, por favor, que requiero que venga en formato de código QR el enlace que ustedes vayan a incorporar en su infografía para que pues pueda ser escaneado y nos lleve directamente a la fuente. Un video de YouTube puede ser inclusive que nos lleve el código con un video de YouTube y que pues nos pueda ampliar ya lo que ustedes van a generar en su infografía. No olvidar que una infografía, bueno, es un balance entre la información textual y la información gráfica. ¿Va? Un balance pues puede ser entre 50 y 50. ¿Va? No tiene que ser forzosamente así, pero sí seamos cuidadosos. Otra cosa que les voy a pedir que su infografía tenga imágenes referentes al tema. ¿Va? De repente hay algunas aplicaciones como Canva que te genera ya una infografía prediseñada y nada más pega la información. Pero desgraciadamente lo que sucede ahí es que el tema o las imágenes, dibujos que se incorporan en automáticamente en Canva, a veces nada tienen que ver con el tema que está desarrollando. ¿Va? Entonces a mí me indica que nada más pegaste el texto, hace la plantilla básica y no hiciste nada más. Procura diseñar tu infografía con información pertinente, con imágenes que sean relacionadas con el tema, para que pues tenga mucho peso y no te descuente nada por la elaboración de tu tarea. Bueno, vamos a concluir precisamente esta primera sesión. Recuerdo que lo estamos viviendo los días jueves de 8 a 9 de la noche para nuestra sesión semanal de nuestra asignatura Criminología y Criminalística en nuestro módulo 2 de la maestría en Derecho Penal. Por favor, revisen los recursos, revisen toda la información que les solicite, hagan en tiempo y forma la asignación para que no se atrasen y no les impacte en calificación, precisamente la entrega extemporánea. Bueno, por mi parte sería todo. Nos estamos viendo la próxima semana y les agradezco que estén presentes. Esta liga de grabación se subirá a la brevedad precisamente por el canal personal del que habla, el de la voz mío, y ya les compartí el enlace para que puedan revisar tanto con la información que estamos hablando, como el video, como las particularidades de la tarea que se está dejando para esta primera semana. Voy a hacer mención que la tarea de esta semana tiene valor del 10% de la calificación global del módulo.